Darío Sócrates, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo anda? Bien, bien. Veo que toda la gente de la actividad pesquera, CEPA en particular, también hoy veo un comunicado de otro sector, están preocupados por el tema de la prospección petrolera frente a las costas. Algunos dicen que la prospección es justo acá enfrente de Mar del Plata, aunque no se vea por la distancia. Cuénteme qué es lo que está pasando y qué es lo que les preocupa específicamente a los de la actividad pesquera con respecto de esto. Bueno, en realidad, digamos que la notoriedad pública del tema tiene que ver con que en este caso es la primera vez desde que esto dio inicio ya en la etapa del gobierno nacional anterior, cuando se llamó a licitación, dos grandes zonas, una que está frente a la provincia de Buenos Aires y la otra frente a la isla de la Tierra del Fuego. Esta es la primera vez que se llama a una audiencia pública para opinar sobre el estudio de impacto ambiental, eh, sobre la actividad que tiene que ver con la exploración sísmica en 3 de las 18 zonas que están aquí frente a la provincia de Buenos Aires. Ajá. El hecho de hacerlo público tiene que ver con que es la primera vez que vamos a tener una oportunidad oficial de hacer una manifestación en el sentido que querramos. En el caso de la actividad pesquera, nosotros planteamos 2 o 3 cuestiones. La primera tiene que ver con que, a nuestro entender, no existen estudios que de alguna forma expliciten claramente cuál es el estado de situación de los recursos y cuáles son efectivamente los potenciales recursos a afectar. Nosotros tenemos entendido que en esa zona básicamente pueden tener que ver con lo que es el desarrollo del calamar y en algún punto el tema del abadejo también. Y luego el impacto que va a tener necesariamente la emisión de estos sonidos de baja frecuencia pero de alta intensidad en el mar argentino, sabiendo que la transmisión del sonido en el mar afecta directamente lo que es la vida habitual, en este caso de los peces, también de otras especies, como en el caso de grandes mamíferos y demás, ¿no? Claro. Ahora, de alguna manera la prospección petrolera convive, digamos, con la actividad de la pesquería en los océanos del planeta desde hace muchos años, ¿no? Estoy pensando, qué sé yo, por ejemplo, el Golfo de México, estoy pensando en el Mar del Norte, donde, bueno, Noruega, que es muy estricta con los temas ambientales, no solo tiene prospección, sino explotación y además ha constituido un estadio de progreso y superación económica de Noruega como no lo tuvo nunca en toda su historia a partir de justamente la renta petrolera, ¿no? ¿Qué es lo distinto que hay acá? ¿Qué es el tipo no sé? Lo distinto es básicamente la falta de información específica sobre el área que se va a prospectar. Digamos, no, como no sabemos cuál es el estado actual de los recursos, difícilmente podremos identificar cuáles son los reales impactos que se produzcan, salvo en alguna potencial merma que se pueda producir, que se podría producir en el caso de la actividad pesquera o la disponibilidad de recursos. Lo que nosotros planteamos es que se hagan los estudios que se tienen que hacer. La otra cuestión que nosotros planteamos tiene que ver con las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación planteadas tienen que ver básicamente, como le decía antes, con grandes mamíferos marinos, el caso de los marinos, ballenas y demás. Para el caso de peces no se han planteado prácticamente medidas de mitigación porque se intuye, se plantea o se entiende o se sobreentiende que no va a generar ningún tipo de impacto, y nosotros tenemos información de que ese impacto existe. Tal es así que el ruido tiene un impacto sobre la actividad pesquera que, bueno, hay informes del INIDEP de hace varios años en donde se pensaba generar un mecanismo de selectividad de captura de, por ejemplo, la especie merluza en la captura del langostino, introduciéndoles algunos equipamientos que producían algún sonido especial para lograr el espantamiento de la especie. Esto es básicamente lo que producen peces, un espantamiento fuerte. Lo que nosotros decimos es que también va a haber una permanencia de lo que es la actividad sísmica en la zona, ya que ahora solo se llama al estudio de impacto ambiental por 3 de las 18 subzonas, es decir, que el resto van a seguir operando hasta que se complementen los periodos que establecen la licitación que se produjo, y ese espantamiento en principio, si fuera por un corto tiempo, sería un espantamiento, digamos. El tema es de mantenerse en el tiempo, sin saber cuál es el impacto real sobre las especies que nosotros tenemos. Lo insisto, lo que nosotros planteamos es
la falta de información real sobre el impacto en los peces que nosotros tenemos aquí, en este suelo, con esta salinidad, con esta temperatura de agua, con todos estos datos de aquí, porque lo que se ha hecho en los estudios de impacto ambiental es una recopilación bibliográfica de información que en muchos casos no tiene que ver con la zona donde se va a explotar, y tampoco existen del todo claro cuáles van a ser las medidas de resarcimiento en caso que el daño existiere, ¿no? Claro. Ahora, el área en la cual se va a llevar adelante todo esto, que ustedes la deben conocer y estar determinada, ¿es un área de pesquería? ¿Es un área por donde circula, por ejemplo, el calamar? El calamar tiene una larga deriva, ¿no? Desde el área de Malvinas, paralelo a la costa y paralelo a nuestra plataforma continental, hasta que finalmente creo que pasando la altura de lo que en línea recta sería la desembocadura del río de la Plata, la especie como que fenece. Sí, en realidad son 4 calamares diferentes, digamos, 4 familias diferentes, no me sale ahora el nombre, Sí, pero son 4 poblaciones distintas las que se generan en el mar argentino. Una que es la subpatagónica y podemos llegar hasta la bonaerense, digamos. Esto, los informes científicos del INIDEP así lo plantean. Y esto tiene que ver con con la captura del norte o con el calamar del norte, por llamarlo de alguna manera. Lo que se ha demostrado, esto sí, en estudios de otras latitudes, incluso en laboratorio, que yo creo que tienen sus limitaciones, como en todos los casos, es que se producen alteraciones en los patrones de funcionamiento de las especies. Entonces, estas alteraciones no sabemos cuánto puede impactar. A ver, existe un antecedente dentro del Golfo San Jorge, allá por el año 2009, en donde directamente desapareció la merluza dentro del Golfo. Hay un grupo de pescadores artesanales que tienen incluso juicios contra una petrolera por este tipo, porque ellos tuvieron que realmente mudar su actividad a otras ciudades porque pasó un tiempo excesivamente largo hasta que la disponibilidad del recurso merluza en ese momento volvió a ocurrir o volvió a existir, ¿no? Así que yo creo que tenemos experiencias en donde la cosa complica y me parece que se ha tomado con bastante liviandad, ¿no? Bueno, en verdad, en líneas generales me atrevo a decir, ¿no? Que tomar las cosas con bastante liviandad es parte de lo que ocurre. Si no, miremos lo que ha pasado ahora con esta restricción de llegada de vuelo, en donde una funcionaria nacional dice, bueno, los que salieron firmaron una declaración donde decían que aceptaban las consecuencias de su accionar, como si viajar al exterior fuera un delito. Así que haya poca conciencia de esto es bastante llamativo, en definitiva. Bueno, ¿y cuándo va a ser esto, Darío? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Sí, si usted me permite, esto va a ser el jueves 1, o sea, pasado mañana. A partir de las 10 de la mañana se va a poder ver por el canal de YouTube. En mi caso particular yo me he inscrito como expositor para poder dar estas opiniones y algunas otras puntualidades mayores. Y bueno, la inscripción es hasta el día de hoy. Hemos tomado conocimiento por la web de argentina.gov.ar y de ahí, argentina.gov.ar, y de ahí hemos tomado la información. No, lo que yo le quería decir respecto de la liviandad, si usted me permite, cuando nosotros tuvimos algunas reuniones con este tema del desarrollo de áreas marinas protegidas en el mar argentino y demás, respecto del impacto que la actividad pesquera puede desarrollar sobre algunas especies, se ha sido excesivamente meticuloso. Digamos, ahí no existió la liviandad. Es decir, se está pensando en crear áreas marinas protegidas por el paso casual o en viaje de determinada especie que no está ni con problemas de población, no está con problemas de estar en vías de extinción, ni mucho menos, y lo que se pretende es cerrar la actividad pesquera en determinada zona. Usted sabe que el mar argentino, para el punto de vista, desde el tema de la pesca, está altamente reglamentado. Nosotros tenemos unas vedas enormes desde hace muchísimo tiempo, lugares a los que no podemos acceder, y esto sería otra piedra más en el camino que realmente nosotros entendemos y queremos poner de manifiesto públicamente nuestra preocupación y nuestra oposición a que se produzcan daños que en principio se podrían evitar, y en caso de no poder evitarse porque el Estado así lo considere,
no se tomen en cuenta las medidas de resarcimiento económico en ese sentido, ¿no? Bueno, veremos hacia dónde va esta deriva. Darío, gracias, muy amable, buena jornada. No, por favor, gracias a usted, José. Bueno, Darío Sócrates, en este caso de CEPA, pero no tienen diferencia las organizaciones pesqueras.